Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, en su misa, reza por las personas sin hogar. Antes de comenzar su misa diaria, el Papa ha pedido oraciones por las personas que viven en la calle durante estas semanas tan difíciles. Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora in questo momento dove ci chiede di essere dentro casa. Perché la società, gli uomini e le donne si accorgano di questa realtà, li aiutino e la Chiesa li accolga. El Papa apela a la responsabilidad de todos para no abandonar a los más desfavorecidos en esta situación límite. El Papa Francisco, en su misa de Santa Marta, nos dijo que en la cruz Jesús no fingió su sufrimiento ni morir abandonado. Durante la homilía de su misa en Casa Santa Marta, el Papa recordó que Jesús vino al mundo para tomar nuestros pecados sobre sí. Dijo que debemos mirar el crucifijo bajo la óptica de la redención. In Gesù fatto peccato vediamo la sconfitta totale di Cristo. Non fa finta di morire, non fa finta di non soffrire, solo abbandonato. Padre, perché mi hai abbandonato? El Papa explicó que no es fácil entender el misterio de la cruz. Dijo que nunca llegaremos a una conclusión definitiva y que podemos solo contemplar, rezar y dar gracias. En el Evangelio de Marcos nos dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Que acaso no tienen fe? Es la reflexión del Papa Francisco. Su questa barca ci siamo tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono siamo perduti. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo, svegliati, Signore. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora. Voi non avete paura. E noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni preoccupazione perché sappiamo che tu hai cura di noi. Coro virtual de República Dominicana canta espectacularmente el Ave María. Dándole no desesperarás. Jóvenes de República Dominicana han preparado una espectacular versión polifónica del Ave María. La novedad es que era un coro virtual y que cada uno cantó desde su casa. Con este Ave María piden a la Virgen de Fátima el fin del coronavirus y ayuda para todos los afectados.
Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. Con banderas a media asta, el Vaticano se une al mundo en estos tiempos de dolor. Justo al mediodía, este martes, Italia permaneció en silencio durante un minuto en memoria de todas las víctimas del coronavirus y sus familias. Durante este homenaje, alcaldes de las ciudades italianas colocaron sus banderas a media asta. En este momento difícil, los emblemas ondearon sobre las calles desiertas. Incluso el Vaticano se unió a la iniciativa y bajó a media asta sus banderas. Con este gesto expresó cercanía a las víctimas de la pandemia en Italia y en todo el mundo, a sus familias y a quienes trabajan para combatir la propagación del virus. Este homenaje fue promovido por el presidente de la provincia de Bérgamo, en el norte de Italia, una de las zonas más afectadas por el virus. La iniciativa se ha multiplicado en muchas calles desiertas, un gesto para combatir la propagación del virus. ¿En qué consiste el cese al fuego global propuesto por la ONU? Veamos el siguiente reportaje. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego global y concentrarse en la lucha contra la pandemia. Este virus no hace distinción de nación o etnia, facción o religión. Por este motivo pido a todo el mundo que paren los conflictos. Ha llegado el momento de bloquear las guerras y centrarnos todos juntos en la verdadera lucha por nuestras vidas. Recordó que los conflictos obstaculizan la llegada de asistencia médica a algunas regiones del mundo. No olvidemos que en países en guerra los sistemas sanitarios han colapsado y que los profesionales de la salud, que ya son pocos, han sido a menudo blanco de ataques armados. También hizo un llamamiento a actores internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Les pidió que sostengan a los países en vías de desarrollo donde tienen pocos recursos médicos y económicos. Las Naciones Unidas deben ser capaces de llegar a todos los pueblos del mundo y promover una movilización masiva, presionar a los gobiernos para asegurar una respuesta a esta crisis, no para mitigarla, sino para suprimir la enfermedad y para hacer frente al dramático impacto económico y social que tendrá. Tras el rezo del Ángelus el domingo, el Papa Francisco también pidió el cese de las guerras para ayudar a los más vulnerables ante la pandemia. Un sacerdote católico, sobrino del presidente Yamatei, hace una oración especial por Guatemala. Querido tío Alejandro, voy a empezar ahora la Santa Misa a implorarle a Dios el bienestar de la nación, Guatemala, la salud de todos los que se encuentran allá, y que Dios lo ilumine como presidente de la República a tomar las mejores decisiones. Rezo aquí desde la cuarentena, nadie puede salir aquí en Perú de sus casas por 15 días. Rezo aquí por usted, por su familia, por todos sus seres queridos y especialmente por Guatemala, para que todo salga bien. En especial encomiendo a todos los médicos, enfermeras y personal que está dedicado a la atención de los enfermos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, sobre todos los guatemaltecos y permanezca para siempre. Amén. Hoy, en la Iglesia Católica celebramos el Día del Beato Miguel Pro. Conozcamos más de su historia. Cuando el coronel sintió la fría boca del cañón en la nuca, acompañada de una potente voz que le ordenaba: «Suelte las pistolas o se muere», el oficial, temblando de miedo, dejó caer las armas y el vozarrón volvió a la carga diciéndole a los cristianos aterrorizados que estaban encañonados contra la pared que huyeran del lugar, lo cual obviamente hicieron con presteza. A continuación le pidió al militar que se diera vuelta y este se quedó estupefacto viendo al individuo que por órdenes superiores debía capturar y que no era otro que el padre Miguel Pro, quien le seguía apuntando con el pico de una botella vacía. Entonces el perseguidor, avergonzado, salió de la habitación y sin decir nada a sus subalternos, retornó al cuartel con el rabo entre las piernas. Para entonces el padre Miguel Pro, nacido el 13 de enero de 1891 en la población de Guadalupe, estado de Zacatecas, México, ya tenía caballo. Pues siendo muy joven, tuvo que huir con otros seminaristas hacia Estados Unidos,
momentos antes de que las tropas tomaran por asalto el noviciado jesuita de Michoacán, y por lo tanto se vio obligado a continuar sus estudios por fuera hasta lograr su ordenación el 31 de agosto de 1925 en Bélgica. Pero mientras el padre Miguel Pro estuvo ausente, lo que había comenzado como una persecución sistemática desde principios del siglo XX se convirtió en una batalla frontal declarada por el presidente Plutarco Elías Calles en 1926 y que es conocida en la historia como la Guerra de los Cristeros, y además causó la muerte de 250.000 personas en 3 años. Tras su consagración, el padre Miguel Pro, que estuvo al borde de la muerte a causa de una úlcera sangrante, fue enviado de regreso a México para que, según sus superiores, pudiera morir entre los suyos. Pero luego de pasar por el santuario de Lourdes, retornó renovado en julio de 1926, justamente el mes en el que clausuraron todas las iglesias y conventos de México, y se puso al frente de los contingentes de laicos y religiosos que defendían con sus vidas el derecho a profesar su religión. De ahí en adelante el padre Miguel Pro se convirtió en el líder del movimiento y estableció lo que llamó estaciones de comunión, que eran casas distribuidas en toda la Ciudad de México, las mismas en las que durante los primeros viernes alcanzaba a repartir hasta 1.200 comuniones. Dictaba cursos de catequesis en sótanos, en los que también casaba a los jóvenes, confesaba y celebraba misas, asistía a moribundos durante las noches, todo ello mientras era perseguido por la policía que había puesto precio a su cabeza. En más de una ocasión el padre Miguel Pro se les escapó en sus narices, haciendo gala de su capacidad histriónica adquirida desde niño. Se disfrazaba de mendigo, de chofer, de magnate. ¿Cómo les parece que una vez a punto de ser capturado, abrazó a una muchacha conocida, la hizo pasar por su novia y así los despistó? Hasta que por fin en noviembre de 1927 lo arrestaron cuando salía de una casa humilde en la que estaba administrando una extrema unción. Encarcelado y sin juicio previo, el padre Miguel Pro fue fusilado el 23 de ese mes mientras gritaba a voz en cuello: ¡Viva Cristo Rey! El 25 de septiembre de 1988, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato mártir. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Miguel Pro que nos enseñe a proclamar con entereza a Cristo Rey como nuestro Señor. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. Ahora nos vamos hasta Rusia, donde han adoptado una ley de multas y prisión a personas que no obedezcan la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Farid? ¿Qué medidas está aprobando la Duma estatal esta jornada? Hola, Mauricio. Los parlamentarios de la Cámara Baja del Parlamento han dado su aval al proyecto de la ley que supone seria penalización, castigo y multas para los infractores de las reglas epidemiológicas, las reglas de cuarentena. Si, por ejemplo, la violación de las reglas establecidas por el gobierno, a la violación que conllevaría a la infección masiva de las personas, esta violación sería castigada con una multa de suma enorme, de suma muy grande, e incluso también hasta 3 años de prisión. En el caso de que también la negligencia y esa infección masiva podría también provocar consecuencias drásticas, por ejemplo, como muerte de una persona, entonces la pena podría elevarse, entonces podría ser la pena carcelaria de hasta 5 años, y también en el caso de que estas acciones poco responsables, la infracción de las reglas conllevaría a la muerte de al menos 2 personas, entonces sí, el infractor enfrentaría hasta 7 años de prisión.
Los casos de la infección de contagio deliberado serían tratados y calificados como actos de terrorismo y sabotaje. Asimismo, también sería multada la difusión de la información incorrecta y falsa sobre el coronavirus. Así que las autoridades hacen todo lo posible para elevar la conciencia de los ciudadanos, para demostrar a todos que todos deben ser responsables estos días. Así podemos decir que las medidas introducidas en Rusia han empezado a dar sus frutos. Sí, hay muy poca gente en las calles de Moscú. Sin embargo, debemos constatar que, por desgracia, han crecido los casos del coronavirus en Rusia. Así son ya más de 2.000 casos registrados, pero de todas maneras las autoridades piden que todos deben estar en casa, reducir a lo máximo posible sus salidas de la vivienda. Así muchas personas empiezan a trabajar a distancia y, por ejemplo, el caso vivo es mío. Cuando se puede, en la manera de lo posible, hacerlo de trabajo a distancia. Esto es lo que piden las autoridades, más responsabilidad para poder contener el brote del coronavirus. En Colombia, los laboratorios universitarios se han convertido en centros de producción. En Bogotá han desaparecido los trancones. La cotidianidad se ha roto para que millones puedan protegerse del coronavirus, evitando ir a sus oficinas o a las aulas de clase. Pero no todos se quedan en casa. El profesor Jorge Ariel Martínez y sus compañeros de cátedra se toman un descanso. Acaban de producir su primer lote de gel antibacterial. 27 litros de producto que irán directamente a uno de los hospitales de la ciudad. Entonces, cuando se nos viene este problema, ya vemos que la producción se debe escalar, debe aumentar y es complicado con los equipos que nosotros tenemos, pero de verdad que estamos acudiendo a la buena voluntad de los profesores que trabajan acá dentro del departamento, especialmente los de industrial, que son los encargados de elaborar este producto. Producir el gel es para los profesores un ejercicio sencillo a nivel teórico, pero las cantidades que exige la emergencia y las dificultades presupuestarias que atraviesa la universidad hacen que todo sea mucho más difícil. Bueno, la dificultad que tenemos nosotros, pues que nuestro laboratorio es para docencia y el tamaño de los equipos, la robustez de los equipos es escasamente para tamaño piloto. Yo creo que incluso por debajo de ese nivel. Entonces, fabricar cantidades abundantes nos resulta un poco complicado. Nos toca hacer muchos lotes seriados para atender un poco la demanda de la universidad y del Hospital Universitario Nacional. Los profesores están limitados por la cantidad de máquinas que tienen y su capacidad, pero también por la disponibilidad de las materias primas. Facultades hermanas como la de Química les donaron etanol, parte fundamental de la receta. Con esto garantizan unas semanas más de funcionamiento. Ustedes se dan cuenta, la mayoría de protestas que se han venido sucediendo en los años anteriores siempre ha sido porque a la universidad le den más presupuesto, ¿sí? Imagínense donde nosotros tuviéramos dentro de la universidad una planta que nos permita producir a nivel industrial este tipo de productos. En este momento nosotros lo estamos produciendo pues, con las uñas. Yo le cuento, la mayoría de materias primas son materias primas que nosotros tenemos aquí para uso académico. Este primer lote era esperado con urgencia por el personal del hospital universitario. Antes consumían 30 litros de gel por semana, ahora es mucho más. El consumo se nos ha disparado a 40 litros semana. Y se espera que en plena contingencia, ya con la atención de pacientes, el consumo puede ser aún mayor. En el ambiente hospitalario, el gel facilita que personal médico y paciente se desinfecten constantemente las manos, lo que reduce el riesgo de infección. El gel no es antiviral, el gel es antibacterial, pero reduce la carga, digamos que por el efecto del alcohol, al ser un deshidratante, la pared de los virus es lipídica y eso hace que entren en destrucción inmediata.
De vuelta en los laboratorios de la universidad, los profesores terminan de etiquetar el segundo lote mientras el profesor Martínez busca un proveedor de etanol. Ellos no pueden parar de producir el gel, aunque la ciudad se haya detenido. La película católica I Am Patrick le da vida al famoso patrón de Irlanda. San Patricio es uno de los santos más populares del mundo. Lo conocen creyentes y no creyentes. Ahora su historia cobra vida en la película I Am Patrick, Yo soy Patricio. That I might come to the Irish nations to preach the gospel. Fue capturado en Gran Bretaña cuando era un niño de 16 años. Los piratas irlandeses lo llevaron a la isla y lo vendieron como esclavo. Pasó 6 años como esclavo y durante ese tiempo, en lugar de quejarse, aprendió a escuchar la voz del Señor. La cinta combina recreaciones históricas, entrevistas con expertos y los propios escritos del santo para contar la vida de un hombre que entregó todo a Dios. Why would this man put himself in danger among enemies who do not know God? People thought that this mission was crazy, that his efforts to Christianize Ireland were doomed to failure. For those who don't believe in God, espero que inspire a personas que no creen en Dios, que les enseñe a rezar, que digan: Dios, veo lo que hiciste a San Patricio, veo que le hablaste, veo que lo salvaste cuando era esclavo. ¿Podrías hablarme también a mí? ¿Podrías mostrarme tu presencia? ¿Podrías ser mi salvador? Estas son las preguntas que espero que la película inspire a personas en todas partes. A pesar de estar ambientada en la Irlanda del siglo V, la vida de San Patricio sigue siendo un ejemplo de fortaleza y perseverancia ante desafíos de hoy. San Patricio es un personaje para hoy, para el mundo moderno. Es alguien que inspirará a la gente a asumir el reto de decir: aquí estoy, envíame. Como muchos cines están cerrados debido a la emergencia sanitaria, la película estará disponible en Internet. Mientras tanto, en su web, iampatrick.com, se puede comprar el DVD. It's time to go. I'm not finished. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Síganos en nuestras redes sociales, en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.